Bueno, comenzamos hoy el capítulo 3. Veníamos viendo que Pablo está tratando los muchos problemas que tiene la iglesia, pero el principal de todos, que les fue contado por los de Cloé, es la división que había en la iglesia. Y es el problema básico, el problema central, y casi podríamos decir que es lo que no puede pasar en una iglesia, porque ustedes se acuerdan que el Señor Jesús oró por la unidad de la iglesia, dijo que nos van a conocer justamente por esa unidad, que nos van a conocer porque nos amamos los unos a los otros, y en esta iglesia estaba faltando justamente eso. Había montones de cosas buenas en esa iglesia, pero faltaba el amor. Después en el capítulo 13 Pablo va a decir, pero ¿qué me venís con que tenés muchos dones, que haces grandes sacrificios y no hay amor? O sea, es una contradicción prácticamente. La iglesia, para ser iglesia, se necesita el amor, porque sin amor estamos solos en el mundo. El mundo está en contra de la iglesia, y si nosotros estamos también unos en contra de otros, entonces la esencia de la iglesia está destruida. Y Pablo les dice, bueno, se toman todos estos capítulos exhortando a los hermanos por el tema de la división. Y él les explica que no es casualidad que él haya venido a predicarles de esa manera. Él les predicó Cristo y Cristo crucificado porque ese es el mensaje que tiene poder. Ahora, y qué ridículo seguir a hombres, porque la iglesia es de Cristo y ellos eran de Cristo. Ahora, tenemos que entender, porque al final del capítulo 2 Pablo habla de que nosotros, los creyentes, somos seres espirituales. Y somos seres espirituales porque tenemos el Espíritu Santo. Y eso nos diferencia de la gente del mundo, de los no espirituales. Ellos no tienen discernimiento porque no tienen el Espíritu Santo. No pueden entender las cosas de Dios. No hay manera que lo entiendan. Ahora, lo que deja claro Pablo es que los corintios sí eran personas espirituales. Y lo deja claro ya desde el comienzo de la carta. Vos fíjate los primeros versículos 2 y 3 del capítulo 1, dice: a la iglesia de Dios, que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es bien claro que los corintios son personas espirituales, parte de la iglesia, santos en el Señor. Después en el versículo 7 dice, de tal manera que no os falta en ningún don, esperando la manifestación de Jesucristo. Tenían los dones espirituales. En el versículo 9 dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Tenían comunión con Jesucristo. Entonces, claramente ellos eran seres espirituales, pero tenían un gran problema en el medio de la iglesia que ponía justamente en peligro la unidad de la iglesia. Entonces acá, este capítulo va a tocar ese tema, y antes de comenzar a leer quiero aclarar algo, porque se ha usado este capítulo, los primeros versículos de este capítulo, para justificar la existencia de una clase de creyentes que serían los cristianos carnales. Pero la Biblia es clarísima al respecto, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que solo existen dos personas, hablando respecto a Dios, ¿no? Están los creyentes y los no creyentes, están los santos y los impíos, los salvos y los condenados, los que tienen el Espíritu Santo y los que no tienen el Espíritu Santo. Entonces no hay una rama intermedia, una clase intermedia llamado el cristiano carnal, que tiene el Espíritu Santo, pero hasta ahí no más. No existe eso. No hay una tercera posición. Lo claro porque ahora ya vamos a tocar
de lleno esos versículos y Pablo no está hablando de eso. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Claro, acá repite esa palabra. Y muchos fundamentan entonces la existencia del cristiano carnal en estos pasajes. Pero Pablo está diciendo, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Él está hablando de la primera vez que fue a predicar a Corinto. En aquella ocasión, dice, fíjate que Pablo está tocando este tema crucial. Estas personas están cuestionando su autoridad, pero Pablo les habla de manera amorosa, le habla con dulzura y les dice hermanos. Y es muy llamativo, si vos lo comparás, el trato de los apóstoles a los creyentes, aún a los creyentes medios rebeldones, y lo comparás con el trato de los profetas, vas a ver cómo cambiaron las cosas, ¿no? Acuérdate de Jeremías, imagínate a Jeremías escribiéndole una carta a los corintios. Acá Pablo los trata con mucha ternura. No está hablando desde una posición de superioridad, les dice hermanos. Bueno, entonces les decía que él le dice, cuando fui a Corintio la primera vez, ¿te acuerdas que él le dice que fui con debilidad, con temor y temblor? No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Claro, cuando fue la primera vez, les habló como a carnales, porque eso eran. Entonces, había en Corintio idólatras, gentiles que eran idólatras, había judíos que estaban bajo la ley. Entonces, como no tenían el Espíritu Santo, obviamente él les habló como a carnales. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Les presentó el Evangelio, la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz. Eso es lo que estuvo hablando en el capítulo 1. Les predicó Cristo y crucificado. Y bueno, el poder del Espíritu Santo se manifestó, ellos oyeron el mensaje, creyeron, y a partir de ahí se transformaron en personas espirituales, cuando el Espíritu Santo vino a morar en ellos. Dice, bueno, en esa ocasión yo no pude hablaros como espirituales. Os di a beber leche y no vianda. Les habló de las doctrinas básicas de la salvación, porque es lógico, ellos no estaban capacitados para entender otras cosas. Os di a beber leche, no vianda, porque aún no eras capaces. Estaba bien en esa época. Pero el problema, dice, es que ni sois capaces todavía. Había pasado tiempo y ellos seguían en ese nivel. Y Pablo les habla, fíjate, con la dulzura de un padre que está preocupado por el crecimiento de sus hijos. Dice, yo en ese momento les di a beber leche, porque realmente la necesitaban, pero ustedes siguen tomando ese tipo de bebida, dice, de comida. No sois capaces. Sí. Una pregunta. Después me voy. Esto los corintios también, o sea, lo contrastaban, o sea, esa leche que les dio Pablo, que para ellos era capaz que básico y necesario en ese momento, lo contrastaban en que era lo que decía que los demás tenían sabiduría, porque ellos que le reclamaban a Pablo que sus palabras no eran con sabiduría, que le había enseñado lo básico. O sea, No, porque ellos no hablaban de palabras de sabiduría, palabras de sabiduría espiritual. Palabras que enseñaban otros con lo que le había enseñado Pablo y decía, no, vos... Ellos
Porque el contraste acá está no con otras doctrinas más profundas, sino con palabras del mundo, o sea, con sabiduría mundana. O sea, esto realmente es lo que en la iglesia de hoy se ve claramente. Vos fíjate cuando tuvimos el tema del aborto, ¿te acordás? Las manifestaciones, las marchas contra el aborto, ¿qué hacía la iglesia evangélica? O sea, ¿se paró la iglesia evangélica, los representantes de la iglesia evangélica, a dar el mensaje de la cruz? ¿A hablar que se arrepientan y que se vuelvan a Cristo? No, ¿qué decían? Hablaban de ciencia. Decían que como ellos no van a escucharnos, entonces tenían que hablar, bueno, argumentos científicos. Y esos argumentos, bueno, los dan los científicos, no tienen que darlo la iglesia tiene que hablar de la cruz. ¿Me entendés? Bueno, de eso se trataba. Ellos tenían como muy en alto la sabiduría humana, la filosofía, ¿viste? El conocimiento humano, el conocimiento almático. Y cuando Pablo habla de sabiduría, habla del Evangelio. Y cuando, claro. Bueno, entonces él les dice, bueno, en esa ocasión yo les di de tomar leche, que es lo que ustedes estaban capacitados. No les di vianda. Cuando dice vianda, está hablando de, ustedes saben, alimento sólido. Obviamente, a un bebé, bueno, le podés dar alimento sólido porque no está capacitado para recibirlo. Pero a medida que va creciendo, entonces ahí va necesitando otro tipo de alimentación. Bueno, los corintios habían quedado en ese estadio, no podían todavía, después de mucho tiempo, asimilar otro tipo de enseñanza. El autor de Hebreos le habla a sus lectores también con términos parecidos y nos aclara un poco esto de qué es la vianda, qué es la leche espiritual. Fíjense, Hebreos 5, 12 al 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, acá tenemos una de las claves por las cuales los corintios estaban siempre en discordia, en divisiones, en contiendas, porque ellos habían permanecido todavía en ese nivel. Ahora, acá estamos hablando de madurez. Y tenemos que entender lo que nos está diciendo Pablo con madurez. Ya lo tocamos en el capítulo 2 del tema. Pero claramente los cristianos, los creyentes, van a alcanzar la madurez completa cuando el Señor vuelva, ¿no es cierto? Ahí vamos a verlo cara a cara, ahí vamos a entender todo lo que hoy no entendemos. Ahí vamos a alcanzar la madurez completa. Todos los cristianos estamos en desarrollo, algunos más adelantados que otros. Todos estamos en un desarrollo espiritual, nadie está terminado. Él está perfeccionando la obra. En ese sentido, comparados unos con otros, los cristianos, podemos decir, bueno, podemos hablar de un nivel de madurez. Siempre hablando de un desarrollo en donde todos tenemos que avanzar. Pero acá Pablo está hablando en relación con los incrédulos. Entonces, un cristiano es maduro, en el capítulo 2 me refiero, ¿no? Un cristiano, con respecto al incrédulo, es alguien maduro porque tiene el Espíritu Santo, porque tiene vida, el otro está muerto en sus pecados. Porque el cristiano busca la gloria de Dios, el otro no. Entonces, en ese sentido, como él discierne las cosas espirituales, él ha alcanzado la madurez y la sabiduría, aunque tenga 2 días de creyente, con respecto al no creyente. ¿Se entiende la diferencia entonces? Ahora, claro, entre los cristianos hay diferentes niveles de desarrollo, sí, obvio. Bueno, acá Pablo está hablando de eso justamente. Ellos tendrían que estar más adelantados en la fe, tendrían que estar capacitados ya para entender otro tipo de doctrina. Sin embargo, han permanecido así, como niños. ¿Me entiende? Porque, vuelvo al tema, es decir que hay cristianos
que están más maduros que otros, por ahí puede llegar a ser peligroso en el sentido que estamos hablando de que hay cristianos mejores que otros, no es así, todos estamos en desarrollo. Pero bueno, comparados unos con otros, hay algunos que son, evidentemente, tienen, como dice el autor de Hebreos, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, han alcanzado madurez en ese sentido. ¿Sí? Porque aún sois carnales, le dice Pablo. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. A ver, vamos a ver cómo viene el hilo de lo que está diciendo. Odié beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. No eran capaces de entender esas cosas porque aún eran carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Otras traducciones dicen, la de Dios ha hablado y dice, porque todavía sois débiles. La NBI dice, porque aún son inmaduros. La palabra de Dios para todos dice, porque todavía no siguen al Espíritu. La lenguaje actual dice, pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Ahora, acá está la clave y lo que se presta a confusión. Ahora Pablo parecería que está hablando de que ellos eran carnales, o sea, que tenían el Espíritu, lo acaba de asegurar, pero que eran carnales. Entonces, ¿qué es lo que no estamos entendiendo bien? Bueno, justamente la palabra carnal que se usa acá no es la misma que se usa en el versículo 1. La que se usa en el versículo 1, que se traduce como carnales, cuando Pablo fue a predicarles, ahí eran verdaderamente carnales. La palabra griega, en ese momento, en ese capítulo 1, es arkinos, que quiere decir de la sustancia de la carne. Ahora, la palabra que él está usando, que dice, pues porque aún sois carnales, es sarquicos, que quiere decir semejante a la carne. Yo me creo que la semana pasada hablé un poquito de esto y les di el ejemplo de algunas palabras que nosotros usamos, por ejemplo, dorado o plateado. Cuando decimos dorado, estamos diciendo que parece de oro, pero no es de oro. Plateado, que parece de plata, pero no es de plata, ¿no es cierto? Bueno, acá es lo mismo. Sarquico quiere decir que parece carne, pero no es carne. Sarquinos es que tiene la esencia de la carne. Ustedes serán sarquinos, le dice, cuando fue a hablar. Ahora son sarquicos, parecen de carne, aunque ya no lo son. ¿Se entiende? Entonces dice, porque aún sois carnales, o sea, tienen la apariencia de carne, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como... Ese es el tema. Que la conducta de ellos era parecida a la del resto de los hombres. ¿Por qué? Porque había contienda, había celo. En esas cosas no se diferenciaban del resto de las personas. Estaban actuando como cuando fue a predicarles la primera vez, aunque ya eran personas espirituales. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Y acá vuelve al tema. ¿Cómo puede haber dentro de la iglesia? Y cuando pensamos en esto y lo comparamos con la iglesia de hoy, nos damos cuenta qué tremendo problema hay, ¿no? Uno dice yo soy de Apolo y otro dice yo soy de Pablo. Y Pablo dice, eso es algo del mundo, esas divisiones lo hace el mundo, no lo hacen las personas que tienen el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta del problema con que nos enfrentamos? Porque hoy la iglesia no solamente dice yo soy de Pablo y yo soy de Apolo, la iglesia evangélica estoy hablando. Vos fijate que las sectas es como que lo entienden mejor. Porque si hablas de unidad, bueno, unidad malentendida por supuesto, pero la iglesia católica tiene su unidad. Los mormones tienen su unidad, los testigos de Jehová tienen su unidad. Pero la que se llama a sí misma la iglesia bíblica, la iglesia de Dios, la iglesia que está, yo soy de esto, yo soy del otro. Y no solamente eso, uno sigue una visión que le dio Dios, otro sigue otra visión que Dios le dio, y otro otra visión. Y la pregunta ¿es el Espíritu Santo el que los guía para que vayan cada uno por su lado? Si acá está diciendo que hay la iglesia
al comienzo de la carta. Dice que tienen que tener una misma mente, un mismo sentir. Entonces, ¿qué es lo que está guiando hoy día a la iglesia para que estén cada uno por su lado? Ese espíritu de división y de independencia. Yo tengo esta visión. Yo sigo este método. Y el otro sigue el otro. ¿Y todos son inspirados por el Espíritu Santo? Es contradictorio. Y nunca se habló tanto del Espíritu Santo como hoy día. Es la verdad. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Acá Pablo entonces va a meterse de lleno en este tema que tanto los ocupaba a los corintios. Pablo, Apolos. Ellos no estaban divididos. Ellos, Pablo le va a explicar, que ellos trabajan juntos. Están de acuerdo en lo que hacen. Los que están divididos es la iglesia, pero ellos no están animando a que uno lo sigan a Pablo y otro lo sigan a Apolo. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo le está diciendo, ustedes no tienen que poner la mirada en los hombres. Porque los hombres, mirá la pregunta que hace, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Él está diciendo, la verdad, no somos nada. O sea, imagínate vos que hoy preguntes, que hagas esta pregunta hoy. ¿Qué es Pablo, qué es Apolos? ¿O qué es el pastor? ¿Qué es Te van a decir, el ungido de Dios, el intocable. Y Pablo está diciendo nada. Comparado con Dios no somos nada. No somos nada. Lo importante es el trabajo que hacemos para Dios, que también es gracia de Dios. O sea, no hay mérito en nosotros. ¿Qué pues es Pablo y qué Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió a Dios. Esos son. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Servidores de Dios. Y lo que ellos hacen como ministros de Dios, no es porque tengan un gran mérito, porque eran personas especiales, sino porque eso fue dado por Dios, es gracia de Dios. Pablo está poniendo las cosas en la perspectiva adecuada. No es cuestión de mirar a los hombres, no son los hombres los que son importantes, acá el foco tiene que estar en Dios. Y Pablo sigue diciendo, tenemos diferentes tareas, pero eso también es algo que Dios lo hace. Y ese tener esa diferencia de tareas también habla de unidad. Porque uno hace una cosa, otro hace otra, pero están apuntando a lo mismo. No están buscando su propio terreno, sus propios frutos, no están siguiendo su propia visión, como se dice hoy. No, dice, yo planté, Apolo regó. Está usando la famosa ilustración de la agricultura que se usa en todo el Nuevo Testamento. El Señor Jesús usó también ese tipo de ilustraciones. El sembrador salió a sembrar, la semilla, la palabra. Entonces, Pablo dice que fue él que trajo la palabra, el que sembró. Él llegó a Corintio, predicó a Cristo y a este crucificado. Él sembró. Y Apolos regó. Cuando Pablo se fue, llegó Apolos. Y él siguió alimentando, haciendo su esfuerzo, todo lo que él podía para que, digamos, los corintios, como una plantita, crezcan y tengan fruto. O sea, lo que está diciendo acá es que tanto Pablo como Apolos hicieron todo lo que ellos pudieron
para que los corintios florezcan y den fruto. Pero esos esfuerzos que ellos hacen no son nada si Dios no da el crecimiento. Yo planteé, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Siguiendo con este ejemplo, bueno, está aquel que prepara la tierra, ¿viste? Con el pico, con la pala, tira la semilla. Viene el otro que riega y saca los yuyos y hacen todo lo que sea posible para que esa plantita, pero si Dios no da el crecimiento, o sea, ellos no pueden controlar el clima, si no hay viento, no hay lluvia, no hay sol, la planta esa no va a crecer. Bueno, de la misma manera, Pablo y Apolos hacen todo lo que pueden, pero el crecimiento, lo sobrenatural, lo que no puede hacer el hombre lo hace Dios y es lo esencial. Dios es el que da vida y el que da crecimiento. Hay una parábola que dijo el Señor en Marcos 4, 26 y 27. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. O sea, él hizo lo que pudo y Dios hace el resto. En realidad hace lo esencial, hace lo principal Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Está diciendo, no somos nada, sino Dios que da el crecimiento. Si no estuviera Dios, todo su trabajo sería en vano. Pero fíjense cómo Pablo siempre está hablando de Apolo como un colaborador con él, o sea que están mano a mano. No es que están compitiendo, están haciendo el trabajo, o diferentes trabajos, pero con un mismo objetivo. Pablo sembró, Apolos regó. Cada uno hizo la parte que le toca. Cuando dicen que ellos no son nada, no es que están menospreciando su trabajo. Está reconociendo que lo que verdaderamente importa, en el trabajo es lo que hace Dios. Ahora, a Dios, Él determinó que sea así como la iglesia va a crecer. Por medio de la predicación del Evangelio. Tiene que haber hombres dedicados a eso. Eso lo determinó Dios. Él podría hacer la iglesia, Él lo dice, puede sacarla de abajo una piedra. Pero Él determinó que sea por medio de la predicación. Tiene que haber predicadores, tiene que haber quien siembre, tiene que haber quien riegue. Dice también Pablo en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? La manera en que Dios determinó es esa. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, dice Pablo. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Fíjate que la labor en el Señor es en unidad. No pueden hacer uno en contra del otro o hacer lo que a cada uno se le ocurre. No, uno planta, el otro riega, están en unidad. Pero, dice, la recompensa del trabajo es individual. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ellos trabajaban en unidad. No había manera que los corintios podrían interpretar que podían seguir a uno menospreciando al otro. Eso no era posible, porque ellos trabajaban en unidad. Ahora Pablo dice, bueno, de todas maneras, trabajamos en unidad, pero cada uno va a recibir la recompensa que se merece por el trabajo. Y acá se habla de recompensa. Es un tema que toca. Recompensa por las obras. Y dice Mateo 25, la famosa parábola, capítulo 14, versículo 14. ¿Alguien la quiere leer? 14 hasta el 30.
Dale. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, por los intereses. Quitad pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, bueno, acá está hablando de que cuando el Señor venga va a haber recompensa. Y va a haber recompensa por la obra, conforme a lo que el Señor confió a cada uno. También le dice según la capacidad de cada uno, ¿no? Y dice: recibirá su recompensa conforme a su labor. Después va a seguir hablando de esto. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Claro, cuando leemos esto ni pensamos en que Pablo se está poniendo en un nivel que no le corresponde. Cuando habla de colaboradores de Dios, no está diciendo, bueno, de alguna manera somos socios con Dios. No. Acá él deja bien claro, la idea está mejor en la Dios hablado, dicen, somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Está hablando de unidad con Apolos, y de sujeción a Dios. Compañeros de trabajo al servicio de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Fíjate qué pasa. Estaba hablando de toda la ilustración que veníamos viendo es sobre la labranza, sobre el campo, está hablando de que Apolos, que él sembró, Apolos regó. Todo tiene que ver con el cultivo, ¿no? Con la labranza. Ahora cambia la ilustración y va a usar otra, la del edificio. Y el énfasis de este versículo está claro porque se repite 3 veces, de Dios. Nosotros somos colaboradores ¿de quién? De Dios, o sea, siervos de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El centro acá está en Dios. Él de Él depende todo y todo es para Él. La cuestión entonces es que ahora cambia sutilmente la ilustración y se va a centrar en la iglesia como un edificio. Que ya en la carta de los Efesios también se usa esta ilustración, de Efesios 2:19 al 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Un edificio donde mora Dios, un templo. Pedro también usa este ejemplo y dice, 1 de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces ahora
aborda esta ilustración. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento algunos edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, acá, siguiendo esta ilustración, dice, bueno, conforme a la gracia que me ha sido dada, siempre Pablo se apura a dejar en claro que no es conforme a sus méritos, a su sabiduría propia, a sus capacidades, sino a la gracia que Dios le dio. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Él se ve en este edificio que sería la iglesia de Corinto como el que puso el fundamento, como el perito arquitecto. El perito arquitecto es aquel que hace el plano, digamos, y el que dirige la obra. Él era el perito arquitecto. Perito también se traduce como el sabio, el jefe de la construcción. Él puso el fundamento. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ustedes lo saben, lo dijo, él llegó a Corintios con temor y temblor y predicó, ¿qué? A Jesucristo y a este crucificado. Ahí tenés el fundamento. Y otro edifica encima. Después de él puso el fundamento, viene el albañil, está hablando de Apolos, que edifica encima. Claro que están de acuerdo. Acá no está diciendo, bueno, no me gustó, pero bueno, vino Apolo. No. Están de acuerdo los dos. Hay una comunión entre los dos. Y otro edifica encima, pero cada uno, dice ahora, mire cómo sobreedifica. Ahí pone entonces una alerta. Porque ahora ya está hablando no solamente de él y de Apolo, sino que está abriendo ya la mirada. Cuidado, como cada uno va a sobreedificar sobre este fundamento. Porque aquel que sobreedifica tiene que hacer las paredes bien derechitas, porque si no el edificio se empieza las paredes se resquebrajan, el edificio se puede desmoronar, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él puso el fundamento correcto. Ahora, puesto ese fundamento, Jesucristo, nadie puede venir y cambiarlo. Nadie puede poner otro fundamento. No puede hacerlo directamente. Porque el fundamento ese es firme y aquel que ha recibido, que está parado en ese fundamento, tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo guía a toda verdad y no va a dejar que se corra ese fundamento, que se cambie ese fundamento. El fundamento entonces es Jesucristo, es el Evangelio de Jesucristo. Sobre ese Evangelio es que se funda el edificio. Y Pablo dice, no fue fundada, vuestra fe no está fundada en la sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. Nadie puede cambiar ese fundamento. Y si alguno trata de venir encubiertamente y cambiarlo, traer otro evangelio, bueno, Dios se va a ocupar de él. El creyente que conoce, que estaba fundamentado en el verdadero evangelio, no va a dar lugar, porque tiene el Espíritu Santo. Pero, bueno, aquel que quiere intentar cambiar este fundamento va a ser juzgado por Dios. Pablo se lo dice a los Gálatas. Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido,
sea anatema, no pueden recibir, no puede venir con otro evangelio, con otro fundamento. La iglesia está basada, edificada en el evangelio Cristo y este crucificado. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora bien, ahora Pablo le está hablando a todos los creyentes. Dice, y sobre este fundamento alguno edificar, ese alguno nos incluye a todos. O sea, lo que está diciendo Pablo es, bueno, vos recibiste este fundamento, vos estás en este fundamento, estás parado acá. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con el evangelio que recibiste? ¿Qué vas a hacer con el conocimiento de Jesucristo que vos recibiste? ¿Cómo va a ser tu vida a partir de eso? Semejante fundamento, vamos a decir, tenés un fundamento de oro precioso. ¿Cómo vas a seguir el edificio vos? Está hablando ahora de la vida de cada persona. ¿Cómo vas a seguir ese edificio? ¿Qué vas a poner encima de ese fundamento? Dice, si sobre alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Está hablando de dos maneras de edificar. Los palacios se edificaban con mármol y se adornaban con, oro, plata, piedras preciosas. Las casas humildes, con madera, heno, hojarasca es paja, el techo de paja. Entonces, ¿vos qué vas a edificar a partir de del fundamento que te dice Pablo? Bueno, algunos, en el fundamento que es Jesucristo, fundamentan, levantan o edifican sus vidas conforme a la palabra de Dios, siguen la voluntad de Dios, tratan de obedecerla, de crecer en conocimiento, de dar fruto. Entonces, su vida, serían como un edificio de oro, plata y piedras. Otros tienen ese fundamento, pero sus vidas están centradas en las cosas del mundo. Y Pablo lo que está diciendo acá es, cuidado cómo sobreedifican. O sea, lo que está diciendo, examínense ahora. Ahora es el momento de la autoexaminación, la autoevaluación. ¿Cómo estás edificando en ese fundamento que es tu vida? O sea, es tu vida y es el fundamento de la iglesia, pero la iglesia está compuesta por personas, ¿se entiende esto, no? O sea, no podemos tener una iglesia fundamentada en el Evangelio y las personas no están fundamentadas en el Evangelio. Las personas forman la iglesia. No está hablando de algo abstracto cuando habla de iglesia. Entonces, cada uno cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Y Pablo dice, mire cómo lo hace. Mire lo que está poniendo sobre él, porque va a llegar el día en que la obra de cada uno va a ser probada con fuego. El día que está hablando es el día de la venida del Señor. Entonces, dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. El día, o sea, mejor dicho, el día se declarará, el día vendrá, donde las obras de las personas van a ser puestas de manifiesto. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la declarará. Dice Apocalipsis 20:11, en adelante. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Claro,
Aquellos que no están en el libro de la vida directamente van al lago de fuego. Pero de aquellos que tienen el Espíritu Santo, que están fundamentados en el Evangelio, en el Cristo y este crucificado, sus obras también van a ser puestas de manifiesto en ese día. Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Hay personas que realmente parecen muy piadosas, muy espirituales, entre comillas, pero que no sabemos su corazón. Bueno, las obras de cada uno van a ser manifiestas. Ahora, dice, fíjate que ahora Pablo formula dos oraciones condicionales. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, según lo que la condición para recibir la recompensa de Dios, ¿cuál es? Que la obra permanezca. O sea, está hablando de que aquel que construyó, sobreedificó con oro, piedras preciosas, bueno, va a permanecer. Eso, el fuego lo va a probar y la obra va a permanecer y él va a ser recompensado. ¿Qué significa que va a permanecer? Fíjate, por ejemplo, Mateo 5:11. ¿Quiénes son los que reciben recompensa? Dice, bienaventurados sois. Me estoy apurando. Mateo 5:11, Sermón del Monte. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ese es el tipo de obra que permanece. Esa es la manera de construir que va a permanecer. Otra, Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. O sea, este es el tipo de obra que permanece, ¿se entiende? Y toda obra que tenga que ver con el mundo, bueno, esas van a ser quemadas, no van a permanecer. Las que permanecen son las obras que hizo Cristo. Claro, o sea, sí. O sea, la clase de carácter, claro, que está edificado en la palabra de Dios. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pedro dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor. ¿Viste la gloria del hombre que parece tan atractiva como flor de la hierba? La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora, nosotros tenemos que estar pensando en la recompensa, tenemos que buscar la recompensa. No, nosotros tenemos que estar buscando la gloria de Dios, la recompensa va a venir. Si nosotros tenemos vidas que glorifican a Dios. Pero no estamos buscando, bueno, voy a hacer esto para la recompensa. No, claramente no. Porque de hecho, todo lo que nosotros hacemos es por gracia del Señor. Si hacemos algo que agrada al Señor es porque Dios nos dio la gracia para eso. Y cuando hablamos de recompensa, ¿de qué estamos hablando? En 1 Corintios, justamente 4, versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Viste cuando el Señor de la parábola viene y le dice, bien, siervo y fiel? Yo no sé si puede haber algo más maravilloso que el Señor te diga, buen siervo y fiel.
Ahora bien, la condición entonces de que la obra, para recibir con recompensa, entonces es que la obra permanezca. El versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Acá está hablando entonces de la madera, el heno y la hojarasca. Esas cosas que no van a vivir, o sea, que no van a sobrevivir al fuego. El Señor Jesús, en el Sermón del Monte también, dijo que nosotros tengamos puesto nuestra mirada en el cielo, que no acumulemos tesoros acá en la tierra, sino que los acumulemos en el cielo. Porque acá las cosas pasan. Pero dice, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Digamos, son personas nacidas de nuevo, Claro. pero que se enfocaron más en las Claro. cosas del mundo. Ahora, claro, porque el tema acá, vos fíjate que es muy importante. Acá él está diciendo, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Porque esto no es por obras, la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. O sea, la salvación viene de Dios, es claro. Y nosotros fuimos, dice Efesios, a ver si lo tengo por ahí, Efesios, bueno, lo busco, Efesios 2, creo que es 9 y 10. Dos, sí, 9 y 10, 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, no es por obras que vamos a ser salvos, somos salvos por gracia. Ahora, las obras que hacemos en el Señor, solidificando después del fundamento, eso es lo que merece honor, recompensa. Si hemos reedificado sobre el fundamento del Evangelio, maderita, paja, cosas pasajeras, has fijado tu mirada en las cosas del mundo, en la gloria pasajera, bueno, cuando llegue el Señor, dice, vas a ser salvo, pero como por fuego. Dice, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Imagínate una persona que está durmiendo, muy tranquila, y se le incendia la casa. Cuando se despierta, sale corriendo, salta por la ventana y va a estar sin nada, no va a tener nada en las manos, porque se salvó raspando, digamos. Claro. Claro. No tenía nada que presentar, vergüenza, pero no tenía nada para presentar, esa es la idea. No es por obras que vos vas a ser salvo. El Señor hizo la obra. Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y ahora, entonces cierra la idea del edificio. Viste que él estaba hablando, bueno, ustedes son labranza, son edificio, y ahora el edificio, claro, es el templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Está diciendo esto como una obviedad. A ver, Corintios, ¿no se dan cuenta, no saben esto que es tan básico, que ustedes son el templo de Dios? Y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La iglesia es el templo de Dios. Esto es algo que tenés que saber, dice Pablo. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? De nuevo digo lo mismo. O sea, la iglesia está compuesta por personas. Un poco más adelante va a hablar del templo de Dios en nuestro propio cuerpo. Pero ahora está hablando de la iglesia como el templo de Dios, donde mora el Espíritu Santo. Y dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Ellos con su conducta, eso de andar con divisiones, con contienda, con celos, estaban descuidando el templo de Dios. Pues imagínate la idea, o sea, hoy hablamos de que la iglesia es el templo de Dios y estamos acostumbrados a esa idea, pero imagínate en ese tiempo hablar de un templo de Dios. Imagínate en Corintio con todos los templos que había.
Imagínate, no sé, el templo a Diana, o a Afrodita, o a, qué sé yo, a otro. Imagínate cómo lo tenían, pulcro, limpio. Imagínate lo que era para esa época pensar y que los cristianos digan, nosotros somos el templo. Para la mentalidad de ese tiempo esto era algo inaudito. O sea, no había un templo construido por manos de hombre. La iglesia es el templo de Dios, las personas son el templo de Dios. Dios mora ahí. Es una locura para el mundo. Pero ahora les dice, ustedes son el templo de Dios. Y no lo están cuidando. Y al ser tan necios, están dejando lugar a que vengan enemigos de Dios dentro de ellos mismos, en medio de ellos, que destruyen a la iglesia, que la contaminan, que traen inmoralidad, que traen, celos, que traen mentiras. ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Están contristando el Espíritu Santo con esas actitudes. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Claramente acá Pablo está sabiendo que hay personas, dice si alguno, está hablando de alguien específico, tal vez de un grupo de personas, que están trayendo ese tipo de cosas a la iglesia. Moralidad, falsas enseñanzas. Y Pablo dice, estas personas, si alguno, deben estar escuchando cuando leían la carta, está intentando eso. Dios se está enfrentando a Dios. O sea, uno a veces dice, ¿cómo estas personas, cuando pensamos en un falso maestro, ¿no? ¿Cómo esa persona, sabiendo que Dios está en todos lados, que cuida a su iglesia, Dios cuida a su iglesia, Dios es celoso de su iglesia, ¿cómo va a tener el coraje de meterse dentro de la iglesia y traer mentiras y divisiones? Bueno, esto nos habla claramente de que esas personas no tienen el Espíritu Santo, no tienen discernimiento y no entienden contra quién se están enfrentando. Porque cuando traen divisiones a la iglesia, no se están enfrentando con el pastor o con los hermanos, se están enfrentando con Dios. Y Dios los va a destruir. Es tremendo, pero ellos no lo entienden porque no tienen discernimiento. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. A ver si está el pasaje. Mirá lo que dice Zacarías 2:8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria que me enviará Él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca a la niña de su ojo. Imagínate, la iglesia es la niña de su ojo. Aquel que quiere destruir a la iglesia se enfrenta con él. Y Judas dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. No tienen el Espíritu, por eso lo hacen, porque no se dan cuenta contra quién se enfrentan. Ahora, ¿por qué Dios cuida tanto a la iglesia? Dice, porque es templo de Dios, el cual es vosotros, porque el templo de Dios, el cual es vosotros, santo es. El templo de Dios, la iglesia, es santa. Esto tiene todo el significado. Es santa porque Dios la apartó para sí. Es santa porque Dios es santo. Es santa porque Dios la santifica. Cristo murió, se entregó a sí mismo por ella, para que sea, dice Efesios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mirá el precio que pagó el Padre para que la iglesia fuese santa, y va a venir alguien a corromperla, a destruirla. Efesios 5:27. Ahora, siempre trayéndolo a la actualidad, ¿no? Es sorprendente que acá nos dice claramente que la iglesia es el templo de Dios. La iglesia, el conjunto de los creyentes. Y pensamos en la cantidad de esfuerzo y dinero que se invierte hoy día para edificar edificios a los que se llama iglesia o el templo de Dios. Vos fíjate cómo está cambiada la mentalidad, la mirada de la llamada iglesia evangélica.
La gente piensa que la iglesia es el edificio o el templo. ¿No le dicen así? Bueno. Y termina entonces Pablo este capítulo, dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Pablo entonces, hoy hablaba de que tenemos que autoexaminarnos, que vamos a hacer, que nuestras obras van a ser probadas por fuego. Y Pablo dice, no se engañen, no se engañen. No se engañen a sí mismos. Es una terrible cosa es engañarse a sí mismo. Están los engañadores que tratan de destruir la iglesia, pero qué tremendo es cuando nos engañamos a nosotros mismos, cuando nos justificamos. Pablo dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Ellos se creían sabios, ellos se engañaban a sí mismos, levantaban argumentos que no tenían nada que ver con la palabra de Dios, creyendo que de esa manera ellos eran sabios. Y estaban alejándose de justamente lo que los hacía sabios, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo? El que se cree sabio de este siglo, hágase ignorante. Él a los romanos le escribe un versículo que realmente tanto lo usamos que tenemos que aprenderlo, ¿no? De memoria. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Este siglo que está bajo el maligno, ¿no es cierto? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice, rechace la sabiduría de este siglo. Lo que hablábamos hoy, la iglesia dando argumentos científicos. ¿Qué es eso? Eso es sabiduría de este siglo. Nosotros tenemos la sabiduría que viene del Espíritu. Entonces dice, rechace, rompa el molde, piense, tiene que dar un giro de 180 grados en su manera de pensar. Dice así. El que se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Está diciendo, basta de sabiduría de este siglo. Esto no te lleva a ningún lado. Está hablando de cosas espirituales. No está diciendo que vos no vayas a la universidad, obviamente. Está hablando de que aunque vos vayas a la universidad no vas a ser salvo por eso. ¿Se entiende? Y si vos crees que esa es la sabiduría, si vos vas a hacer caso de esa sabiduría y vas a lo que te dicen, mirá, el mundo tiene 50.000 millones de años y viene porque se explotó un globito al comienzo y fue el Big Bang. Bueno, esa es la sabiduría de este siglo. Morí a eso, dice, hacete ignorante a eso. Vos tenés que escuchar la sabiduría que viene de Dios. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio, la sabiduría espiritual. Santiago 3:14, otra vez. Porque si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Tenés que hacerte ignorante de esa sabiduría y hacerte sabio en la sabiduría espiritual, que para el mundo es una estupidez. ¿Querés algunos ejemplos de eso? Mirá. Esta es la sabiduría de lo alto que para el mundo es estúpida. Mateo 5:38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo.
Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿No es una tontería para el mundo esto? Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pide, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. ¿Qué te parece esa clase de sabiduría? 5:44 también de Mateo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué te parece? La sabiduría del mundo no tiene nada que ver con esto. Totalmente opuesta. Totalmente opuesta. Y la iglesia persigue la sabiduría del mundo. Si vos pensás hoy, siguiendo métodos humanos, escuchando a los psicólogos, a los científicos, marketing, coaching, esas cosas que están metidas dentro de la iglesia evangélica. Entonces, dice, hacete ignorante para que llegue a ser sabio. Y para llegar a ser sabio, entonces, tenés que hacerte ignorante de la sabiduría del mundo y hacerte sabio, o sea, cambiar tu mentalidad conforme a la Escritura, para que compruebes la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que viene de lo alto y que para el mundo es una locura. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios, para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Como tiene costumbre Pablo de probar todo lo que él dice con el Antiguo Testamento, ahora él cita 2 pasajes del Antiguo Testamento. Job 5:13 dice que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Fíjate que acá describe la sabiduría del mundo como una red que atrapa a los que la tienen. Y en el Salmo 94:11 dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. La astucia de los hombres, la sabiduría de los hombres, que valoran tanto, que se glorían tanto de eso, Dios la conoce. La conoce y la considera una tontería, una vanidad. La sabiduría de Dios es muchísimo más amplia que cualquier sabiduría humana. Para Dios la sabiduría humana es una tontería. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Lo que está diciendo Pablo es que nadie tiene que sentirse orgulloso por los hombres. ¿Cómo vas a seguir a Pablo? ¿Cómo vas a seguir a Apolo? ¿Cómo vas a ir a Cefas? Al pastor aquel, al pastor... No, eso no tiene sentido, dice. Ninguno se gloríe en los hombres. La NBI dice, por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Eso lo hace el mundo. Nosotros tenemos conocimiento de Dios. ¿Cómo conociendo a Dios vamos a seguir a hombres? Y dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, todo es vuestro, dice Pablo. Lo que está diciendo acá, en esta enumeración, es que todo, que Dios le dio a sus hijos todo. Mira, le dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, eso que divide a la iglesia. Estos son tuyos, dice Pablo, son vuestros, porque Dios los puso a estas personas para bendición de ellos, para bendición nuestra. Es algo que Dios nos dio. Pablo está diciendo, nosotros somos de ustedes. ¿Cómo nos van a seguir como si fuéramos grandes cosas?
Y después sigue enumerando, dice, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. ¿Le suena de algún otro pasaje? De Romanos 8:39. Todas estas cosas que me enumera Pablo eran las que hacían tropezar o que daban miedo, provocaban infelicidad a las personas. Dice, el mundo, sea la vida, sea la muerte, todas esas cosas que provocan inseguridad, el presente, lo porvenir, el futuro. Todas estas cosas también son vuestras, porque Cristo venció todas estas cosas. Y ustedes son vencedores con Cristo. ¿Qué vas a tener a la muerte? ¿Temer a la muerte? ¿Vas a temer el futuro? Bueno, Romanos justamente 8:38 y 39 creo que dice, ni ángel, ni principado, ni potestad, de nada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, absolutamente nada nos puede separar de su amor. Todo es vuestro, dice Pablo. Él venció, él antes de irse también dijo, no teman, yo he vencido al mundo. Y Juan en su carta, en la primera carta dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, con nuestra fe, o por nuestra fe, Dios nos dio todo. Todo. Y vosotros de Cristo. O sea, todo es nuestro y nosotros de Cristo. ¿Qué puede ser más maravilloso que saber que nosotros pertenecemos a Cristo, que Él es nuestro dueño, que Él nos compró con su sangre, que Él nos tiene bajo sus alas, que nada nos separa de su amor? Nosotros somos de Cristo y Cristo, dice, de Dios. Él dio todo, o sea, el Padre le dio todo al Hijo, sometió todas las cosas bajo sus pies. Cristo es de Dios y nosotros somos de Cristo. Todo lo que el Padre dio al Hijo nos dio a nosotros. Y nosotros vamos a andar mirando las cosas tan pequeñas, teniendo todo eso, podemos ser tan necios de mirar a los hombres, de seguir hombres, sabiendo que nosotros no pertenecemos a hombres, pertenecemos a Cristo y en Cristo tenemos todo. Todo nos dio el Señor a quienes le aman. Bueno, así se termina el capítulo 3.